Familia, prepárense que estamos a punto de comenzar en Nuevo Amanecer en Casa.
creyendo en ti. Estoy seguro que en cada situación vas conmigo, en cada paso que yo doy en ti confío. Siempre te alabaré, siempre te alabaré, siempre. Al buscarte a ti, brilla en mi dolor. Decidí cantar de ti, vida tú me das. Dios, yo te alabo a ti, Señor, te exalto, en tempestad seguiré, dile a ti, Señor, seguiré creyendo. Estoy seguro que en cada situación vas conmigo, en cada paso que yo doy en ti confío. Siempre te alabaré, siempre te alabaré, siempre te alabaré. Solo a ti, Jesús. Aún en la oscuridad no paro de alabar, no paro de alabar. Aún en la tempestad yo te exaltaré, yo te exaltaré. Aún en la oscuridad no paro de alabar, no paro de alabar. Aún en la tempestad yo te exaltaré, yo te exaltaré. Yo Jesús, estoy seguro que en cada situación vas conmigo, en cada paso que yo doy en ti confío. Siempre te alabaré, siempre te alabaré, siempre te alabaré, Señor. Te alabaré. Eres Dios bueno, eres Dios grande y caminas siempre con nosotros. Tú eres fiel y nadie se compara a ti, Jesús. Exaltamos tu nombre y declaramos que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios grande, Dios de promesas, Dios de victoria. Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable.
nuestros corazones. Te pertenezco. Mi vida te doy, confío en ti, Jesús. Tú eres mi Dios, eres todo para mí. Te confío en ti, Jesús. Tú eres mi Dios, eres todo para mí, Jesús. Mi corazón, tómalo, tómalo en tus manos, Señor. Mi corazón, tómalo, tómalo en tus manos, Señor. Yo rindo mi ser y tomo mi cruz, oh Jesús. Tú eres mi Dios, por lo que costó, oh Jesús, oh Jesús.
Hola Iglesia, buenos días. Qué bueno poder estar reunidos a través de estos medios que el Señor ha permitido en estos tiempos de cuarentena, de aislamiento. Qué bueno que ustedes se conecten y que podamos estar atentos a cumplir lo que el Señor nos ha demandado, y es estudiar su palabra y congregarnos. Antes de comenzar quiero que oremos para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, yo te doy gracias por las bendiciones de cada día, Señor. Te doy gracias por la provisión, te doy gracias por los planes que tienes en nuestras vidas, Señor. Y te pido que hoy seas tú quien nos guíe en este estudio, en esta prédica. Seas tú quien abra nuestro entendimiento, que toque nuestros corazones y que podamos realmente atesorar lo que dice tu palabra y ponerlo en práctica. Te pido, Señor, que tú nos guíes, que tú nos te lleves toda pereza, toda apatía y que seas tú hablando a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, voy a tener dos prédicas, hoy la primera y la siguiente semana la segunda, donde vamos a hablar de un tema que surge en estas prédicas, primero de escuchar lo que el pastor nos ha venido enseñando sobre lo que han sido las bendiciones, fueron las bendiciones del pueblo de Israel en el desierto y cómo lo aplicamos a nuestra vida, pero también de una palabra, de una frase más bien, que he escuchado muchas veces y que creo que a veces no terminamos de entender como cristianos, y es eso que decimos a veces: antes de la tierra prometida, siempre hay un desierto. A veces queriendo significar que para llegar a un punto de bendición tenemos que sufrir y sufrir mucho, y que en ese sufrimiento de alguna manera pasamos por ahí y después llegamos y podemos disfrutar de esa bendición o de ese punto. Esta pequeña enseñanza, estas dos enseñanzas las he llamado del desierto a la tierra prometida. Y quiero que primero hablemos del desierto, que es, digamos, la parte A, lo que vamos a estudiar esta mañana. Cuando hablamos de desierto, lo que se nos viene a la mente es una idea de escasez, de dificultades, de adversidades, de sufrimiento, una tierra donde no se da fruto. Cuando hablamos de tierra prometida, pensamos en una bendición, pero como en un punto final, un destino donde cuando lleguemos no va a haber problemas, donde todo lo que nos faltó en ese desierto quizás lo vamos a tener en abundancia en ese punto donde estamos llegando. Hoy, como les digo, vamos a hablar de la primera parte, que es el desierto, porque creo que tenemos que entender esto un poco mejor. Entonces, ¿qué es el desierto? Como primer punto para los que anotan. Un desierto es un lugar despoblado, es un lugar deshabitado. Un desierto tiene diferentes características, pero pensamos en eso: llenos de arena, un calor altísimo, una temperatura altísima durante el día, un frío impresionante en la noche, no hay vegetación, la comida es difícil de conseguir, tenemos que estar arropados para evitar dañarnos por el calor o por el frío en la noche. Eso es lo que es un desierto, donde las temperaturas, y dicen los que conocen este tema, pueden cambiar y tener oscilaciones de, más 40, menos 20 grados centígrados. Entonces el desierto físicamente es una tierra inhóspita, es una tierra difícil, es una tierra de dificultad. Y ahí tuvo que vivir el pueblo de Israel durante 40 años. Entonces lo primero que quiero que veamos es Israel en el desierto. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel en ese desierto que tienen que cruzar? Pero antes quiero como contextualizar lo que está pasando o lo que pasa antes del desierto. Y es que cuando leemos el final de Génesis o el final de ese libro, la población de Israel era de aproximadamente 75 personas. Y cuando se acaba el libro de Génesis, estamos hablando de eso. Ese pueblo que había llegado ahí eran alrededor de 75 personas, no era un grupo muy grande. Y hay que entender que durante esos 400 años que estuvieron ahí como mucho tiempo como esclavos, la población alcanzó a llegar casi a los 2,5 millones, dicen los estudiosos. Y también durante ese tiempo, durante ese recorrido en el tiempo, se pierde el estatus inicial. Ellos llegaron en un momento donde José era el segundo al mando, por llamarlo de alguna manera, donde tenía
una influencia grandísima, donde a su familia le dieron unas tierras que eran de las mejores tierras, y ahí arranca, digamos, teniendo un reconocimiento, y a medida que va pasando el tiempo, empiezan a perder ese estatus, y se vuelven, perdón, un peligro para el pueblo de Egipto. Y son esclavizados, y la situación en la que empiezan a vivir, no es claro el tiempo, pero se ve ese cambio entre la llegada de José y ya cuando estamos hablando de los tiempos de Moisés. Antes de que ocurriera el éxodo, surge Moisés como el gran libertador. Surge Moisés como esa persona que iba a ser utilizada por Dios para sacar a su pueblo de esa esclavitud. Vive 40 años Moisés en la corte del faraón, disfrutando y siendo educado con las costumbres de Egipto, pero recordando de dónde venía él. Después se va extraditado de alguna manera, o más bien exiliado a Madián durante 40 años, y después regresa a cumplir algo que el Señor le había dicho, ¿ok? Al cumplir algo para lo que él no creía que estaba preparado, pero era el Señor quien le estaba diciendo que lo que tenía que hacer. Después de varios altercados que tiene él y su hermano Aarón con el faraón, después del último de estas 10 plagas, y de sufrir ese pueblo de Egipto la consecuencia de esas 10 plagas, están finalmente a puertas de salir al desierto, ¿okay? Ese es el escenario, estamos ahí. La salida de Egipto se da alrededor del año 1445 antes de Cristo. Y aquí comienza, digamos, esa historia maravillosa. A veces no la entendemos lo suficiente, y por eso creo que es importante de alguna manera dar un sobrevuelo. Y mi pretensión hoy no es entrar en demasiados detalles, pero sí quisiera dar un sobrevuelo sobre lo que pasó con el pueblo de Israel en ese peregrinaje durante ese tiempo en el desierto, para que entendamos qué significó ese desierto para el pueblo de Israel, porque este es uno de los hechos más maravillosos, es uno de los milagros más grandes, o varios de los milagros más grandes que han ocurrido donde Dios se ha manifestado. Entonces ahí estamos, un pueblo que arranca siendo pequeño, termina siendo bastante grande, arranca, digamos, con mucha influencia y termina teniendo muy poca influencia, y el Señor llama a un hombre y a su hermano, ya alrededor de los 80 años, para sacar a este pueblo de la esclavitud, ¿ok? Entonces, vamos a dar varios puntos para entender lo que significó el desierto para el pueblo de Israel. Y lo primero que significó, y lo que yo llamaría el momento cero, es la institución de la Pascua. Eso es muy importante y a veces nosotros lo pasamos. Eso está narrado. Vamos a ir a Éxodo 12, del 1 al 7. Dice: en Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Y esto es muy importante y a veces no lo terminamos de entender, pero esto es lo que ocurre en ese momento previo a la salida del pueblo de Israel. El Señor le da una orden a través de Moisés, donde tienen que hacer un sacrificio y con esa sangre de los corderos pintar las puertas, para que el Señor, cuando iba a matar a los primogénitos de Egipto, pasara sobre las casas de Israel y el pueblo no tuviera este sacrificio de los primogénitos. Los versículos 12 al 13 dicen: esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos,
tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas, donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Aquí esto es lo último que hace el Señor, es estando en Egipto, es el mensaje que le da a su pueblo de que marquen las puertas y que instituyan esto que a partir de esto se crea inclusive un nuevo calendario para el pueblo judío durante el primer mes del año, y a partir de aquí es una ceremonia que se va a recordar toda la vida. Entonces, eso es lo primero que pasa en el momento cero a la salida del desierto, la institución de la Pascua. Y más adelante vamos a hablar lo que hoy significaría o lo que hoy debe significar para nosotros. Entonces, después de eso, de esa salida magnífica, de todo lo que dice la Escritura, de lo que pasó cuando fueron perseguidos, duran alrededor de 3 meses caminando en el desierto. Y ahí arranca, digamos, la libertad del pueblo de Egipto. En ese momento, después de salir, después de haber pasado por el mar, que el mar se abre y ellos pueden salir y huir del ejército, están ellos por primera vez durante muchos años en libertad. Entonces, eso también significó el desierto para el pueblo de Israel, libertad. Quizás no como ellos se le imaginaban, pero era el lugar donde ellos iban a aprender a vivir de una manera diferente. Éxodo 13:3 dice lo siguiente: Moisés le dijo al pueblo, acuérdense de este día en que salen de Egipto, país donde han sido esclavos, de donde el Señor los saca, desplegando su poder, no coman pan con levadura. Es muy importante que Moisés le recalca al pueblo que tienen que acordar de ese día, porque han sido esclavos y es el Señor, y eso es algo que eso no se tiene que olvidar, y quizás al pueblo de Israel se le olvidó varias veces, que es el Señor quien les estaba dando ese paso. Entonces, lo segundo que pasa, segundo que significa para el pueblo de Israel el desierto, es el comienzo de la libertad. Lo tercero que significó el desierto para el pueblo de Israel es una guía permanente del Señor. Éxodo 13, 21 al 22 dice, de día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Entonces aquí el Señor también le empieza a mostrar al pueblo de Israel que Él es su guía permanente, que no necesitan a nadie más, que no necesitan nada más, sino creerle a Él y seguirle a Él. Y inclusive se manifiesta en una nube y se manifiesta con una columna de fuego en la noche para que el pueblo supiera que el mismo Señor estaba con ellos. Entonces, eso es algo que también el pueblo de Israel tenía que aprender en este camino del desierto, que tenían la guía permanente del Señor. El cuarto punto que podemos ver acá en este caminar es la provisión divina. Eso también significó el desierto para el pueblo de Israel, la posibilidad de tener esa provisión de una manera sobrenatural. Éxodo 16, 30, 32 dice lo siguiente: fue así como los israelitas descansaron el día séptimo y llamaron al pan maná. Era blanco como la semilla de cilantro y dulce como las tortas de miel. Esto es lo que ha ordenado el Señor, dijo Moisés. Tomen unos 2 litros de maná y guárdenlos para que de las generaciones futuras puedan ver el pan que yo les di de comer en el desierto cuando los saqué de Egipto. El Señor también le estaba mostrando en esos primeros meses de su caminar en el desierto, de haber salido de una vida de esclavitud donde quizás la manera como tenían que ganarse la vida era muy dura, pero tenían la provisión, tenían sus necesidades satisfechas, por decirlo de alguna manera. Pero aquí el Señor también les empieza a mostrar al pueblo de Israel que Él es quien los va a sostener. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. El Señor le dijo al pueblo de Israel que iban a tener provisión divina y nunca les faltó la provisión, ni qué comer, ni qué ver durante ese recorrido que fue de 40 años. Y eso es muy importante cuando pensamos en lo que significa el desierto o lo que significó el desierto para el pueblo de Israel. El punto quinto sobre lo que significó este desierto para Israel es que comience a ser constituido Israel como una nación. Como les decía, cuando llega a Egipto,
cuando llega Israel a Egipto, al final de Génesis hablamos de que había alrededor de 75 personas. Y termina el éxodo, saliendo con el éxodo con alrededor de 2,5 millones. O sea, la población había crecido muchísimo. El Señor le había dicho, vamos a ir a Génesis 12, del 1 al 3. Iglesia, vamos a leer bastantes versículos hoy, espero que no les moleste, pero creo que es muy importante entender esto de la mejor manera. Génesis 12, 1 al 3 dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. El Señor le había dado a Abraham una promesa muchísimos años antes y les dijo que iban a ser constituidos como una nación. Y cuando uno habla de nación, hay algunos eruditos, algunas personas que conocen mucho de esto, dicen que una nación tiene como 3 características. La primera es que tiene que tener una población, que tiene que tener una ley y que tiene que tener una tierra. Y eso es muy importante. El tema de la población, digamos, ya lo tenían porque han pasado de 75 personas, a 2,5 millones. O sea, ya no era un grupo de gente, sino ya era un grupo muy grande de gente. Ya en términos de población tenían, digamos, un número suficiente de habitantes. Pero en el desierto el Señor, a partir de Éxodo 19 en adelante, empieza y les da la ley, les da la constitución, ¿cierto? Para el pueblo de Israel, le da las leyes, aparte de los 10 mandamientos, todas las leyes que tenían que seguir el pueblo para aprender a tener su relación con Dios, para aprender a relacionarse con Él, para aprender a depender, para aprender a ofrendar al Señor. Y esto es muy importante porque esto también es el segundo elemento que el pueblo de Israel aprende o debería haber aprendido en ese peregrinaje, y es que los estaba constituyendo como nación. Éxodo 19, del 1 al 6 dice lo siguiente, dice, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto, ahí estaban, después de partir de Refidín. Se internaron en el desierto del Sinaí, allá en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios, y desde allí lo llamó el Señor y le dijo. Y allí empieza el Señor, a través de Moisés, a hablar al pueblo de Israel y a darle la constitución, la ley, lo que los iba a guiar, lo que los iba a darle lo que sería, la constitución de ese pueblo de Israel. Y ahí siguiendo en el versículo 3 dice, anúnciale esto al pueblo de Jacob, declararé esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí sobre las alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí, ojo con esto, un reino de sacerdotes, una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Y aquí estaba el Señor diciéndole a Moisés y a través de Moisés diciéndole al pueblo de Israel que los estaba constituyendo como una nación, que ya no solo era un grupo de gente, sino que ya tenían el segundo elemento importante para ser una nación, era la constitución. Y de Éxodo 19 y 20 en adelante está, digamos, toda la institución de la ley, inclusive todas las ceremonias como tenían que los sacerdotes hacer ciertos rituales, la construcción del tabernáculo, que es un elemento en el que no voy a profundizar, pero que se convierte en el centro de culto del pueblo de Israel durante muchísimos años hasta que el templo es construido. Y el sexto punto que el Señor me permitía ver en este caminar de Israel en el desierto es que es un tiempo de preparación. El desierto fue un tiempo de preparación, es un tiempo donde ellos estaban aprendiendo y tenían que aprender a vivir de una manera diferente, tenían que cambiarse esa mentalidad de la que tantas veces hemos hablado de esclavitud, a aprender a vivir en libertad, pero una libertad, digamos, dependiente del Señor, donde podían, digamos, tener alguna autonomía para decidir como nación ciertas cosas. Es algo quizás como la adolescencia, donde se está yendo al mundo, se quieren aprender cosas, no se saben muchas cosas, seguramente nos equivocamos en ese momento, pero estamos ahí entre aprendiendo a vivir, digamos, protegidos de alguna manera o esclavizados como fue el pueblo de Israel, y aprendiendo a caminar
a caminar para poder, digamos, vivir con libertad. Entonces, este tiempo del desierto, estos 40 años que pasaron, también significó para el pueblo de Israel un tiempo de preparación. Éxodo 23, 20 y 25 dice lo siguiente: date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino, te lleve al lugar que he preparado. El Señor les está diciendo que les ha preparado un lugar, les está recordando. Préstele atención y obedécelo. No te rebeles contra él, porque va en representación mía y no perdonará tu rebelión. Si lo obedeces y cumples todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se opongan. Mi ángel te guiará y te introducirá en la tierra de estos pueblos que voy a exterminar, tierra de amorreos, hititas, fereceos, cananeos, heveos y jebuseos. No te inclines ante los dioses de estos pueblos, no les rindas culto, ni imites sus prácticas, más bien derriba sus ídolos y haz pedazos sus piedras sagradas. Adora al Señor tu Dios y bendecirá tu pan y tu agua. Aquí el Señor es absolutamente claro. Aquí el Señor les está diciendo: yo les envío al ángel, tienen que prestarle atención, tienen que obedecerlo. Si ustedes hacen lo que yo les digo, ustedes van a vivir una vida de bendición. Ustedes van a vivir según las promesas que yo tengo para ustedes. Y este era el tiempo donde Israel tenía que prepararse. Quizás por eso se tardaron tanto tiempo mientras aprendían o trataban de aprender estos temas. Entonces, digamos que ahora, ¿cómo podemos, digamos, apropiarnos de alguna manera de esas enseñanzas del desierto de Israel para nosotros? Y aquí hay algo muy importante que quisiera de alguna manera reforzar. Tenemos que entender que hay una diferencia entre Israel y nosotros que somos la iglesia. O sea, y por eso quiero tomar este tiempo porque creo que interpretar la palabra de una manera correcta es bastante importante. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que este pueblo de Israel en este momento de la historia veía y estaba viendo con sus propios ojos que algunas promesas que se habían hecho se estaban cumpliendo, pero ellos no conocían lo que nosotros conocemos. Ellos ellos esperaban o les habían hablado del Mesías, pero no lo habían visto. Y nosotros, como la iglesia, nosotros ya vimos que Jesús vino, que Jesús murió por nosotros y que Jesús nos liberó del pecado. Entonces hay que entender eso cuando tratamos de aprender de las enseñanzas del Antiguo Testamento y llevarlas a nuestras vidas, sabiendo que ese es un pueblo, es el pueblo de Dios, que vivía en unas circunstancias totalmente diferentes, y que nosotros somos la iglesia, y que nosotros, a diferencia del pueblo de Israel, de este pueblo del Antiguo Testamento, nosotros creemos, y nosotros ya, digamos, creemos en la venida del Señor, que el Señor ya vino y que cumplió muchísimas de las promesas que se habían hecho con su venida. Entonces, habiendo dicho esto, la primera enseñanza del desierto para nosotros como iglesia, y algo que dije que se nos olvida, es que Jesús representa nuestra Pascua. Así como el Señor le dijo al pueblo de Israel que prepararan un sacrificio y que sacrificaran ese cordero y que colocaran esa sangre del cordero en las puertas para que Él, cuando pasara, no los hiriera, y que pasara por encima y no viera su pecado, y que los liberara y los perdonara. Eso es lo que hace Jesús para nosotros, y eso es muy importante. Es ese sacrificio de la cruz, ese sacrificio. Jesús es el Cordero de Dios que fue sacrificado y que con su sangre cubre nuestros pecados, y a través de su sangre es que nosotros somos redimidos, y a través de su sangre es que nosotros tenemos libertad. Y eso es muy importante, iglesia, que lo entendamos. Creo que es la primera enseñanza que deberíamos tomar. Jesús es nuestra Pascua. Segundo punto, y es que cuando el Señor nos lleva a un desierto, no significa un castigo. Y aquí creo que es de lo que nos falta entender. Cuando el Señor saca al pueblo de Israel al desierto, no era para castigarlo, no era para hacerlo sufrir, era para llevarlo a un lugar mejor, era para llevarlo a la tierra prometida, era para llevarlo a un lugar que Él les había prometido durante muchísimos años antes, a través de Abraham, que los iba a llevar y que los iba a bendecir y que los iba a multiplicar y que ellos serían bendición para las demás naciones del mundo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando el Señor nos lleva a un desierto, no es un castigo, iglesia.
Y eso es muy importante que lo entendamos, no es un castigo. Es diferente que nosotros por pecado o por tomar malas decisiones nos metamos nosotros mismos en un desierto y suframos las consecuencias de nuestro pecado o de tomar malas decisiones. Es una cosa totalmente diferente. Pero cuando el Señor nos lleva al desierto, cuando ha sido el Señor quien nos ha puesto en en una situación, digamos, difícil, que es lo que llamamos a veces desierto, no es un castigo, iglesia. Cuando el Señor está haciendo eso, nosotros tenemos que preguntarnos, iglesia, cuando el Señor nos pone en un desierto, en una situación que no nos gusta, que nos incomoda, que nos sacó de nuestra zona de confort, que nos sacó de lo que queríamos, no es porque el Señor nos esté castigando, iglesia, si no hemos pecado, iglesia, y eso es muy importante, porque el pueblo de Israel no había pecado. El pueblo de Israel, había clamado y el Señor escuchó su clamor, y es el Señor el que hace todo lo que orquestó todo para que a través de Moisés, y de Aarón, ese pueblo saliera y viviera esos 40 años en el desierto, aprendiendo lo que tenía que aprender o debería haber aprendido. Entonces tenemos, iglesia, que quitarnos de la cabeza eso, que cuando pasamos por una situación difícil es porque el Señor nos está castigando. Eso no es cierto. Cuando el Señor ha decidido, por una razón que no entendemos, y creo que todos hemos estado en esa situación, de pasar por una situación de dificultad, de dolor, que no entendemos y que no hemos pecado y que hemos tratado de serles fiel al Señor y que hemos tratado de dar lo mejor de nosotros, no es un castigo. Entonces no pensemos, iglesia, que cuando estamos pasando momentos difíciles, e insisto, sin haber pecado, es un castigo, porque eso no es. Entonces eso es lo segundo que tenemos que aprender. Cuando el Señor nos lleva al desierto, no es un castigo, no significa un castigo. Tercer punto es, en el desierto es donde mejor aprendemos a depender de Dios. Y eso es algo tremendo. Y pudiéramos compartir muchísimos testimonios, yo les pudiera contar, ustedes me pudieran contar. Pero es impresionante cómo en esos momentos de dificultad, donde es el Señor, y esto es muy importante, quien nos ha llevado a un desierto, a un momento difícil, un momento de dificultad, es donde aprendemos a depender más de Dios. Es donde deberíamos aprender a depender más de Dios. Es donde deberíamos estar, y creo que a muchos nos ha pasado, y en esta pandemia que estamos viviendo, creo que muchos hemos experimentado eso, de tener que orar más, y tener que clamar más, y tener que arrodillarnos más, y tener que orar más, y tener que llorar más, y tener que decirle al Señor, Señor, eso está muy difícil, pero yo sigo creyendo en ti. Eso es un tiempo diferente. Entonces, en este desierto, cuando el Señor, nos lleva a desiertos, tenemos que aprender, deberíamos aprender de depender. Yo creo que el Señor nos lleva a ese tipo de situaciones para que aprendamos de verdad, no con palabras, sino con hechos, a decir y a hacer, y a vivir conforme a lo que el Señor quiere, como quiere que vivamos. Y una pregunta me traía el Señor en esto, con este tema, y es, ¿hemos aprendido a depender más de Dios en los momentos difíciles? ¿Hemos aprendido a hacerlo? ¿O nos hemos alejado de él? Porque cuando llegamos a esa situación difícil, que no sabemos por qué pasó, que, insisto, no es un pecado, que no es que hayamos cometido un pecado, no es que hayamos hecho nada ilegal, sino por alguna razón estamos en medio de una situación difícil que no queríamos, por fuera de lo que nosotros habíamos planeado inclusive. Nuestra decisión debería ser aprender de esta situación y aprender a depender de Dios. Y tristemente nos damos cuenta, ustedes, me doy cuenta yo, que desafortunadamente mucha gente, cuando llega el momento de dificultad, lo que es alejarse de Dios. Entonces no aprenden lo que tendrían que aprender en el tiempo del desierto. Punto número 4, el desierto de Dios nos da libertad. En el desierto, Dios nos da libertad de lo que nos pueda estar esclavizando. El Señor toma al pueblo de Israel, lo saca de una esclavitud de 400 años. Y eso mismo a veces nos pasa cuando estamos de pronto muy cómodos con alguna situación, cuando viviendo cosas que para nosotros se convirtieron en cosas normales, no sé, que puede ser un trabajo donde por alguna razón me volví esclavo del trabajo y trabajo 18 horas y ya no tengo tiempo para mi familia, no tengo tiempo para la iglesia, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para nada. Quizás a veces el Señor, cuando nos pasa por esos desiertos, nos está sacando de esas esclavitudes que ni siquiera nos imaginamos. Entonces, ese es otro punto. El Señor, a través de llevarnos al desierto, nos saca de la esclavitud. ¿En qué tipo de esclavitud estás viviendo? ¿En qué tipo si estamos pasando un desierto, preguntémonos
de qué esclavitud el Señor nos puede estar sacando? ¿Será que estamos esclavos del trabajo, del dinero, no sé, de cualquier cosa que se interponga en nuestra relación con Dios? Eso es el cuarto punto. En el quinto punto que yo aprendí es: el desierto nos moldea nuestro carácter. En el desierto el Señor, como nos lleva a ese punto de tener que depender de Él, de tener que creerle a Él, de tener que entregarle la vida y darnos cuenta que nuestras fuerzas no podemos y que solo a través de Dios es que podemos seguir. En esos momentos que a veces ni siquiera tenemos la fuerza, hay algo en nuestro interior que es el Espíritu Santo haciendo que sigamos luchando, haciendo que sigamos viviendo, haciendo que sigamos yendo hacia adelante, así no queramos y a veces no entendemos, iglesia, lo que nos está pasando. Pero es el Espíritu Santo que en esos momentos que estamos en el desierto está moldeando nuestro carácter. ¿Usted recuerda la última vez, iglesia? ¿Ustedes recuerdan que pasó por un desierto? ¿Cómo lo cambió? ¿Se acuerda de ese último desierto? ¿Dónde estaba y cómo salió? ¿O en este momento? Si estamos en un desierto, iglesia, acordémonos cómo estábamos antes de entrar a este desierto y pensemos qué sería lo que el Señor, o qué es lo que quiere que el Señor que aprendamos, y cómo deberíamos salir de este desierto siendo personas diferentes, siendo personas que realmente glorifiquemos a Dios o busquemos glorificar a Dios con todo lo que hagamos, con todo lo que pensemos, con todo lo que digamos. Y el sexto punto que aprendí acá es: el desierto es un lugar de preparación. Definitivamente, iglesia. Definitivamente, iglesia. El desierto es un lugar donde nosotros vamos a ser preparados. Es un lugar donde nosotros vamos a tener que no solo decir que creemos en Dios, que no solo decir que vamos a una iglesia cristiana y que por ir a una iglesia cristiana nosotros somos cristianos, y que venimos acá y cuando nos podemos reunir y venimos y alabamos al Señor y lo exaltamos y hablamos súper bonito. No es suficiente, porque en estos momentos es donde el Señor realmente va a decir si lo que nosotros pensamos es igual a lo que hacemos y a lo que decimos. Y con tristeza veo cómo muchos, o no muchos, cómo algunos de nosotros hemos claudicado, iglesia. Y me lo han escuchado decir muchas veces, iglesia. Pero ni este desierto ni cualquier desierto justifica que hagamos cosas que no son legales, que no le agradan al Señor. Iglesia, sé que muchos sufren, sé que muchos tienen escasez, pero también sé que algunos le han entregado y se han entregado al Dios del dinero y han preferido buscar su sustento de maneras que no son, digamos, legales o morales. Porque cuando uno les pregunta, lo que le dicen es que tengo que de alguna manera sobrevivir y entonces lo que yo me pregunto y le digo: Señor, y entonces ¿tú qué eres para nosotros? Si tú eres nuestro sustento. Y como les he dicho algunas veces, no quiero minimizar esta situación, pero creo que ahí es donde nosotros tenemos que aprender a ser fieles con el Señor, aprender a depender de Él en estos momentos difíciles. En ese desierto es donde realmente el Señor va a probar si lo que nosotros decimos es lo que realmente nosotros creemos. Eso significa, ese es el tiempo de preparación, iglesia. Y creo que en estos tiempos que hemos estado alejados físicamente, en estos tiempos que ha habido escasez, en estos tiempos que ha habido dificultad, en estos tiempos donde muchos han perdido su trabajo, donde muchos quizás les han rebajado el salario, donde los que no tenían trabajo no han podido conseguir, donde la situación está absolutamente difícil, donde ha habido gente pasando momentos durísimos en la salud, inclusive en las relaciones familiares. El Señor vuelve y nos dice que Él está en control, iglesia, que Él está en control. Y que si estamos pasando por este desierto, es porque el Señor nos está preparando para algo mejor. Y no me refiero que después de ese desierto vayamos a ser millonarios y que no vayamos a tener problemas, no. Estoy diciendo que el Señor está moldeando nuestro carácter. Estoy diciendo que el Señor está sacando lo mejor de nosotros. Estoy diciendo que el Señor está retando a cada uno de sus hijos en la iglesia a vivir como Él quiere que vivamos y en que todo lo que hagamos, lo hagamos para glorificar su nombre, iglesia. Entonces, pensemos cuando digamos esa frase, que es que antes de la tierra prometida siempre hay un desierto, porque ese desierto es muy provechoso si lo sabemos utilizar. Ese desierto va a ser muy provechoso para nuestro crecimiento si nosotros realmente le entregamos nuestra vida a Dios. Ese desierto va a ser
un momento de preparación, de entrega, de madurez en el Señor, si lo aprendemos a vivir como Dios quiere que vivamos. Entonces, quitémonos un poco de la cabeza. Es cierto que el desierto, valga la redundancia, es difícil, pero el desierto, cuando el Señor nos ha puesto en el desierto, cuando el Señor nos ha llevado a ese desierto como llevó al pueblo de Israel, es para prepararlo, es para entregarle algo más grande, es para que aprenda. Y eso es lo que nosotros tenemos que decir. Entonces, quitémonos un poco esa mentalidad de que el desierto es sufrimiento. Sí es difícil, pero en el desierto, iglesia, es donde el Señor más está con nosotros. Es donde tenemos que clamarle más a Él y es donde vamos a aprender a depender más de Él. Iglesia, quiero terminar con una oración diciendo, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque lo que dice tu palabra es verdad, por lo que dice tu palabra es cierto. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender, por ayudarnos a vivir, Señor, en estos tiempos que han sido difíciles, Señor. Te pido, Señor, que tú tomes de la mano a nosotros, que somos tu iglesia, que nos ayudes, Señor. Que estos tiempos difíciles, Señor, nosotros podamos utilizarlos como tú quieres que los utilicemos para aprender a depender más de ti, Señor. Yo te pido, Señor, que podamos ser fortalecidos en nuestra fe, Señor. Yo te pido que podamos crecer en el conocimiento tuyo a través de tu palabra, Señor. Yo te pido que podamos realmente en los momentos de dificultad, Señor, depender más de ti, Señor. Buscar glorificar tu nombre con todo lo que hacemos, Señor. Sabemos que no somos perfectos, tú sabes mejor que nosotros lo imperfectos que somos, lo lejos que estamos de lo que tú quieres que seamos. Pero yo te pido, Señor, que tú tomes a tu iglesia, que tomes a un nuevo amanecer, que tú nos bendigas y que tú nos lleves de tu mano y que aprendamos a depender de ti y aprendamos a vivir como tú quieres que vivamos. Amén y amén. Muchas gracias. Mirando tu gran fidelidad, esperando el momento para escuchar tu dulce voz. Santo, justo, fiel hasta el final, Salvador, Redentor, mi amigo. Voz, Santo, justo, fiel hasta el final, Salvador, Redentor, mi amigo eres tú. Te adoraré por quien eres tú, te adoraré por quien eres tú, te adoraré por quien eres tú.
siempre. Tu promesa, tu gran amor permanecen siempre. Te adoraré por quien eres tú, te adoraré por quien eres tú, te adoraré por quien eres tú, Cristo. Te adoraré por quien eres tú, te adoraré por quien eres tú, te adoraré por quien eres tú, mi Cristo. Querida iglesia, espero que esta prédica haya sido de bendición para nuestras vidas y que el Espíritu Santo nos dé la capacidad de entender su palabra y sobre todo ponerla en práctica. Es mi deseo, es mi oración, como lo compartí ahora, que podamos conocer cada día más al Señor a través de su palabra, que seamos equipados para compartirle a tantas personas que aún no conocen las maravillas del Evangelio, iglesia. Que el Señor los bendiga. Nos vemos pronto.